Bueno, pues buenas tardes. Hoy es un día muy especial. Estamos a día 2 de junio del 2022. Ya sabéis que hace poquito comenzamos con las llamadas internacionales. Y hoy tenemos una invitada de muchísimo, que le tengo muchísimo cariño, muchísimo respeto. Gran admiración, es una grandísima líder, pero sabéis, ese tipo de personas que cuando entran en una sala o entran en algún sitio os tenéis que girar y decir, wow, ¿quién será? Yo es algo que digo, ¿quién será? ¿A qué se dedicará? O sea, esa luz propia, tenéis delante a una persona que brilla con luz propia, como se suele decir, con un grandísimo liderazgo, y para mí es un orgullo, bueno, primero agradecerle que haya aceptado nuestra invitación al sistema, que acabamos de comenzar con este nuevo sistema, y que pueda compartir con nosotros pues un poquito quién es ella. Tengo la suerte de que hace ya unos años, ya llevamos casi 4 años en la compañía, que la conocemos. Conozco un poquito de su historia, pero hace mucho tiempo que no venía aquí a contarnos. Sois muchas personas nuevas que estáis a día de hoy, y yo solamente os digo que prestéis muchísima atención. Tenéis un referente muy alto, muy top, muy de liderazgo, de saber estar, de empatía, de líder. Tenéis frente a vosotros una líder de líderes. Así que, chicos, os pido máxima atención, aprovechar al máximo esta llamada, porque, bueno, no sabemos, bueno, yo sí que lo sé, pero puede ser que no sabéis la suerte que tenemos de tener hoy a Karen Ford aquí. Jeremías, gracias por acompañarnos también. No le vayas a traducir todo esto. Tú le haces... Tenemos a Jeremías también, que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Es un grandísimo profesional dentro se dedica es profesor de inglés con las traducciones y todo, y aparte que hace, pues eso, 4 años que está aquí junto con Valentus, siempre estás, así que muchísimas gracias para ti también. Un placer. Si quieres le digo la bienvenida. Uh-huh. All right, Karen, yes, she's saying that today, 2nd of June, we started international calls, and today we have a very, very special guest, someone I admire, I respect, and she's a great leader. She's one of those that when she enters a room, you have to turn around and say, who is she? Because she shines with her own light. So first of all, Karen, she wants to thank you for being with us today, for sharing with us about you. And Lydia, I know her for a couple of years, but it's very important for all those of you who are here, who are new, who don't know her. You're lucky, you have a great chance to get to know a great leader, someone who is a leader of leaders. So Karen, thank you very much for being with us today. Thank you. I'm honored to be here. Gracias a usted, de verdad que es un honor, me honra estar aquí. Bueno, pues yo le he comentado a Karen de hacerle unas preguntas, porque yo tengo muchas más preguntas que hacerle, pero tengo algunas muy clave que yo creo que nos va a ayudar. La primera es, me gustaría conocer un poquito más, que todo el equipo conozca un poquito más de Karen Ford, quién es, de dónde viene, de dónde es. All right. She has some questions prepared for you. She has a lot of questions she would like to ask, but she has selected some of them. And she would like to start just for you to introduce yourself. Who are you? Something about you, where you come from, where you started, and so on. Okay, thank you. First of all, guys, I'm honored to get to be here and asked by Lydia. What she said about me is exactly how I feel about her. Primeramente, quiero decirles, chicos y chicas, que es un honor para mí estar aquí, y además todo lo que ha dicho Lidia acerca de mí es como yo realmente siento también por ella. So I want to say first, all of you are so blessed to have her as your leader,
because que yes, everybody in Valentis admires Lydia. She works hard. Go les ahead. quiero decir que a todos ustedes que de verdad tienen mucha suerte, son bendecidos por tener a Lidia como su líder. Todos en Valentus hablan de ella, de su liderazgo. And what she teaches her people, she does herself. And Y lo that's que why, ella yes. enseña a su gente, pues ella es un ejemplo de ello. Ella también lo hace. So if you follow her lead, nobody will fail in this business because she is the example of true leadership and how you grow this business. Her passion is to grow businesses and leaders, not just her own self, but each one of you. Así que si siguen su ejemplo, lo harán bien, no fallarán. Ella es un ejemplo de liderazgo y su pasión es eso, crear equipos para que todos triunfen y que todos sean líderes. So first, I just want to say, I'm honored to be here. I have been in this industry for a long time. I started in this industry, actually, it's almost been 30 years ago, a little over 30 years ago. And the reason that I am in this industry is because I found myself divorced with 2 little boys when a long time ago. Pues déjenme decirles cómo empecé yo. Yo empecé en esta industria del network marketing hace ya incluso más de 30 años. Y una de las razones es que yo me encontré a mí misma divorciada y tenía a 2 niños pequeños a mi cargo. And I was working 2 jobs to raise my children and realized every single time I got paid, I was paying someone else to take care of my children. I wanted to raise my children myself. Y me daba cuenta, yo estaba en 2 trabajos, me daba cuenta que en realidad estaba trabajando en 2 trabajos para que otra persona criara a mis hijos. Me daba cuenta que tenía que pagar a otra persona y yo quería criar a mis propios hijos, estar con ellos. And my blessing came when one day I went to lunch from my one job and I overheard a conversation of a gentleman behind me at the restaurant. Y tuve la gran suerte, la bendición de un día, me encontraba en uno de mis trabajos y en un restaurante, pues escuché a un hombre hablando en una conversación. He said to this lady he was talking to, my wife and I work at home so that we can raise our own children. And I earn about $10,000 a month. That got my attention. Y escuché, este hombre estaba hablando con una mujer, le dijo, mi mujer y yo trabajamos en casa y nosotros criamos a nuestros hijos. Y cobramos $10,000 al mes. Y eso llamó mi atención. So when I went home that day from work, I called the 1-800 information line to get the number of the company I heard him talking about. Y lo que hice de nada llegar a casa, llamé al número de teléfono a esa compañía de la que él estaba hablando. So when I called and reached out to this company, it was a distributor who called me back and I joined their company that day. Y cuando llamé, el distribuidor me volvió a llamar y me uní a esa compañía justo ese mismo día. Because I joined because I was tired of working, living paycheck to paycheck, just so that I could pay it all out, just so that I could provide for my boys. I had 2 young boys. Y me uní a esta compañía porque vivía de una manera, pagando facturas una tras otra, viviendo para eso, para criar a mis hijos. So I went to my first meeting and nobody in my family had ever done network marketing. We thought you had to get a job and get an hourly pay. We didn't do that. My family kind of looked down on network marketing, but it was because they had no knowledge of what it really was. Y fui a mi primer meeting, no sabía absolutamente nada, mi primera reunión. Nadie en mi familia había estado en el network marketing y no se creía en el tema del network marketing. Pensaban que tenía que tener mi trabajo cobrando por hora.
y no teníamos nada de conocimiento acerca del network marketing. But I worked there for 17 years and I only left because the owner passed away and the company changed. Y al final estuve trabajando ahí durante 17 años. Y el motivo por el que dejé de trabajar en esa empresa fue porque falleció el dueño y ya pues cambiaron muchas cosas. So I left and went back into the workforce because that was the only company I knew about at that time. Y lo dejé y volví otra vez a los trabajos normales, porque realmente era la única compañía que conocía en esta industria. So I went into real estate investment. I also had antiques, interior design work that I did. And honestly, I quickly realized, even though I made money doing that, I realized that they were telling me what I was worth, and I didn't want to live like that. I knew I was worth more. Y fui al sector de la inmobiliaria y del diseño de interiores, y a pesar de que estaba ganando bastante dinero, me di cuenta que no quería estar ahí, porque me estaban diciendo cuánto es lo que valía yo, me lo decían otros. And when you've ever been in network marketing, you realize you can control your future and nobody can tell you what you can earn. You get to decide that yourself. Y cuando estás en el network marketing te das cuenta que nadie te va a decir cuánto es lo que debes de cobrar y qué es lo que debes hacer. Tú eres la que decides cuál es tu límite. So I went from being broke, barely paying my bills, raising two young boys by myself with no help from their father, to earning a six-figure income. And I could never unsee what I saw at that time. Así que pasé de estar en la bancarrota, yo sola, cuidando a dos niños, su padre no se hacía cargo, a estar cobrando 6 cifras anualmente y siendo dueña de mi futuro. So after I worked for in investments in real estate for a while, I knew I'm old. I'm ready to retire, I thought. And 6 years ago, I found Valentis when a friend told me about it. I truly laughed at him because I couldn't imagine doing a network marketing company and selling coffee. Really? That didn't make sense to me. Y bueno, fue hace 6 años que de repente un amigo pues me empezó a hablar de Valentus y la verdad es que no tenía sentido para mí. Realmente, network marketing y el café, vendiendo café, para mí eso no tenía mucho sentido. But I tried the product, and once I tried the product, you couldn't stop me. Pero probé el producto y una vez que lo probé, no podías pararme. So today, I made a decision when I first came on. I wanted to just retire. I have investment property, and I would draw Social Security. In the US, you pay in and you get to draw when you retire. But I realized I had no money to play with. I couldn't have a lifestyle. I just had enough money to pay my bills. Me di cuenta que con lo que estaba ganando solamente podía pagar mis facturas del momento, ¿no? Y me daba cuenta que estaba a punto de retirarme, pero en Estados Unidos pues tienes que tener un plan de pensiones para la seguridad social y me daba cuenta que no iba a poderme hacer cargo de eso, porque realmente solo podía pagar mi factura del momento. But I want to tell everyone this one thing. I came here to make $2,000 play money, and that was 6 years ago. I didn't make 2,000. I've made almost 2 million in the 6 years I've been here. Yo cuando entré, pues simplemente pensé, bueno, vamos a entrar, hace 6 años, vamos a hacer $2,000. Pero realmente me he dado cuenta que hace 6 años, durante 6 años, lo que he conseguido ganar pues han sido 2 millones, no $2,000, sino $2 millones. And I didn't send any of it back either. Sorry, you didn't? I What do you didn't send any of my money back. I kept it all. Y no tenía que gastar ese dinero, realmente lo pude, era todo mío. So now I have
paid off all of my bills, my credit card debt, 2 pieces of real estate, 2 cars, and I've helped many mission trips. I've helped ministries. I've traveled all over the world. I now get to have a lifestyle instead of just making a living. Y ahora mismo, pues, tengo 2 coches, tengo 2 casas, puedo ayudar a muchas ONG, a muchos ministerios de ayuda a muchas personas, puedo viajar por todo el mundo, no solamente pagar mis facturas, sino que tengo un estilo de vida que antes era imposible. And I want to say this, what I did, I was unstoppable. I wouldn't quit. And I want every single one of you to know, you can have anything that you want, anything. Eso que hice, la verdad es que era imparable. No se me podía parar aquí. Aquello que yo hice, pues ustedes también lo pueden hacer. Pueden hacer lo que quieran, aquellos ustedes que me están escuchando. And never give up on yourself, because if I would have given up, I would still be living paycheck to paycheck. Y nunca te des por vencido de ti mismo. Nunca te des por vencido de ti mismo. Y no vivas por el pagar, simplemente el vivir para pagar las facturas, por el vivir cada día. So today I get to pour into people like you guys. I get to learn from people like Lydia. I get to learn from other people. And it makes me a better person, because I can then take that knowledge and go help people just like you to live a debt-free life, to have life and live it abundantly. Y hoy tengo la oportunidad de trabajar con personas como Lidia, como con ustedes. Tengo la oportunidad de ser mejor persona y sobre todo tengo la oportunidad de ayudar a muchas otras personas para vivir la vida de una manera más abundante. And I want to say this before I give Lydia a chance to ask another question. Y quiero decir una cosita más antes de dejar a Lidia que me haga otra pregunta. After all of the debt that I had and that I paid, all of the blessings that God has gifted me with as being a part of Valentis, my number one thing that I love the most, and I will cry, is my son, my youngest son, who watched his mother go to work and work 2 and 3 jobs before network marketing, trying to figure out how to pay the bills. Then I got to come to my son and give him a huge down payment for his very first home for his family. And y'all, there is nothing any more rewarding than to be able to do something like that and know that you have been blessed to be part of a company that has totally changed my life. And it's also changed the lives of the people around me. And I am so grateful. I get emotional, I cry, but you know what? They're happy tears, because I know that all of you can have that same thing. And I can't wait to watch you guys get there. Ella se ha emocionado muchísimo. Dice que aquí en Valentus no solamente está agradecida por haber podido pues pagar unas deudas enormes que tenía, unos créditos increíbles. Ahora mismo lo número 1 por lo que más está agradecida es que ella ha podido ver, ella ve a su hijo más pequeño que la vio trabajando día tras día en 2 trabajos intentando pagar cada factura, y hoy en día después de tantos años ella ha podido pagar la entrada a la casa a su hijo menor para su familia, y ella se siente muy agradecida con Valentus. Ha sido una bendición y ella sabe que cada uno de ustedes pues también pueden tener ese éxito. So Lydia. Así que Lidia. I'll take a breath. Va a coger un poco de aire. Yo, bueno, yo creo que estamos toda la sala muy emocionados, pero tengo algo que confesaros. Yo conozco a Karen Ford, las veces que la he visto en la sala Zoom ha sido porque la Karen, la que la tenéis ahora delante, es la creadora de la experiencia de 6 días, la que se le ocurrió la idea de
crear esa experiencia de 6 días. Y yo siempre la he escuchado en un Zoom hablando de la experiencia de 6 días, del negocio, pero yo tenía tantas ganas y le agradezco tantísimo que haya abierto su corazón y que nos haya contado esa historia. Yo estoy primero sorprendida, agradecida y bueno, ha sido increíble. Pero sí que es cierto, tengo 2 preguntas para hacerle. Yes, she's saying we are all moved, all of us who are here listening to you. We are really emotional because of what you've shared with us. Lydia says that she's heard a lot about you in different Zooms, how you came up with the idea of the 6-day experience, which has been great. But above all, she wants to thank you for opening up and sharing that experience with us because we're really grateful. We've really touched our hearts today. And she has 2 questions. Thank you, love. Muchas Bueno, gracias. Preguntarle, que ha comentado eso de que venía a ganar $2.000 y ha ganado en 6 años 2 millones. La pregunta es, ¿ha sido fácil? La respuesta es o sí o no. O sea, ¿ha sido fácil? Luego viene la segunda. Okay, first of all, it's a yes or no question. So you went for $2,000, and after 6 years, you can say you've earned $2 million. And the question is, has it been easy? No. It has, yeah. It hasn't been easy, but it's very simple. No ha sido fácil, pero ha sido simple. Esa es la respuesta. Yes. And when we put together the 6-day experience, Dave Jordan didn't even know we did it. I did it because being a single mom struggling financially before, I always look at finances a little bit different now. And the reason, go ahead. Sí, ella dice, bueno, realmente empezaron con esto, por ejemplo, de la experiencia de los 6 días experience. Cuando empezó, Dave Jordan no lo sabía. Y empezó todo porque ella había vivido eso. Ella sabía las dificultades que alguien tiene, ¿no? Para gastar dinero por su experiencia. Yes. And here's what we did at the very beginning. I started with the 6-day experience on my own because I didn't have the money to give things away. Because how many of you give away a sample and people never take it? They'll say, oh, I forgot. Yeah, I need to. Or yes, it's in the drawer. I haven't done it yet. I'm sorry. How many of you have done that? A lot, right? Porque estoy seguro que a todos ustedes les ha pasado esto que cuenta ello. Por ejemplo, cuando regala una muestra, a alguna persona no le dan importancia, ni siquiera lo toman, ¿no? Ah, sí, lo he dejado ahí, olvidado y no lo han tomado. You make it, when you give it away, you're saying your product has no value. And we know our product has a lot of value. Porque cuando das algo totalmente gratis, estás dando el mensaje de que realmente tu producto no tiene valor, pero sabemos que nuestro producto sí tiene valor. So at that time, we had boxes that had sticks in it. We had 24 sticks in every month's supply because we rested our metabolism one day. So I took those 24 sticks and I figured, okay, how can I turn this into a system? I took 6 sticks out of that box, put it in a baggie, and I would sell it for $20. Lo que hizo simplemente, ese fue el plan, ¿no? Ellas tenían 24 pegatinitas que podían usar para recordar los días que tomar, porque luego saben que tienen una semana de descanso, entonces lo que hizo fue dividir eso y lo puso en bolsitas que costarían $20 cada uno. And then my business builder pack, I sold it before it hit my door. I ordered myself 3 business builder packs my first month and sold it all in 6-day experiences. Y lo que pasó fue que 3 paquetes de business builder
ella lo vendió los 3 en el primer mes, todo en experiencias de 6 días, las muestras. So I saw that worked. I wanted to prove it to myself before I told my team. Así que quería probarlo antes de que se lo dijera a mi equipo. Quería verlo con mis propios ojos de que realmente funcionaba. So what I did, I taught my team, don't give it away. This is too valuable. And people ask all the time, do you have a free sample? Can I try a sample? Y entonces yo le enseñé a mi equipo, esto es valioso, no lo entreguen como si no valiera nada, gratuito. Porque mucha gente pregunta, ¿tienes algo para probar? Una muestra para probar. And I always say, you know what? We don't have samples, but I love my company. My company gives us the opportunity to have a 6-day experience, and all you have to pay is $20. And you will know exactly if this product is right for you. I already know, but you need to know. Give me $20, I'll give you a 6-day experience. Entonces lo que yo siempre hago cuando vienen esas personas pidiéndome muestras gratuitas, yo lo que respondo es, mira, a mí es que me encanta mi empresa y tenemos esta posibilidad para que pruebes tú lo bueno que es este producto. Solamente por $20 tienes esta muestra de experiencia 6 días y la puedes tener por solo $20. So I loved it so much because in that business builder pack, I could create 58 6-day experiences. Y me encantaba porque con el paquete este de Business Builder podía crear 58 bolsitas o paquetes de 6-day experience. And out of that I just paid now like $600 for a business builder pack. Selling those 58 experiences generated $1,160 back to me immediately. Y simplemente por un pedido de $600, por haber vendido esos 58 paquetes, me quedé, o sea, pude ganar $1,160. And then it's when I got really excited because out of those 58 people, I would usually, this is the average, you usually get about 30 customers who will just buy it from you. So 30 customers, and say you average $30 per customer, that's an extra $900. Y de esas 58 personas a las que les entregué la prueba de 6-day experience, pues serían como 30 clientes que se quedaron conmigo. Si hay un gasto, digamos, de $30 por cada cliente, pues sería solamente con esa entrega $900 que ganarías con eso. Yeah. And then out of those 30 customers, if you do the proper follow-up, and by the way, the follow-up is in your back office, in your guide, your success guide, on page 24, I believe. Y además, si de esos 30 clientes tú le haces un seguimiento, que además tienes, creo que es en la página 24 de su back office. And then out of those 30 customers, the average is about 6 people out of that 30 of your customers will say, I have friends, I've been telling friends about it. Can I sell this? Can I be on your team? Y de media, normalmente de 30 clientes, pues 6 quieren formar parte de tu equipo, quieren vendérsela a otras personas. And out of those 6 people, guess what? You make an additional $100 on each 6 that came in with the business builder pack. So now you've added $600 more to your return on your investment. Y por lo tanto, de esos 6 que empiezan con el negocio, pues son $100 de cada uno. Ahí tienes de esa primera inversión otros $600 más que has ganado. And then the 3, after you get your 3, then you get an additional $100 on that next 3. So now you've made another $300. Y después de 3, pues ganas otros $100. Por lo tanto, $300 más con esa primera inversión solamente.
Because you're legacy qualified now. Porque cualificas para Legacy. And because you got 6, you get your global bonus pool, which let's just say it's $100 each. For every 3 business builders you get in a calendar month, you get an additional global bonus pool. Let's just say it's $100. I know last month it was almost $300, but let's just use 100 for average. $100 for each 3. So now you made another $200. Y entonces también hay otro bonus, el Global Bonus del que está hablando ella, además que es por cada 3 son otros $100 más, y al ser 6 que están nuevos en tu equipo serían $200 más también. So you spent $600 and your return on your investment is right at $3,100 in return. That's crazy. Así que por esos $600 que te costó el paquete, has recibido solamente en ganancias $3,100, y es algo increíble. You can't lose here if you follow the simple system. It is incredible. I No love it. puedes perder aquí. Si sigues el sistema, no pierdes. And that's my 6-day experience. Y esa And- fue mi Yeah, 6 días. and Y we went from 20 million to 90 million in less than 12 months when we added our new coffee with our 6-day experience. In oh, sorry, I 19 didn't get that. 2019. You went from 20 million customers, or what? No, in sales in the company, 20 million to 90 million, Oh, in how long, sorry? less than 12 months. Y en solo 12 meses, después con el nuevo café, pasamos en ventas de 20 millones a 90 millones de dólares. And here's what's really exciting to me. I see us at that same place right now because we just launched our Soulside coffee, which we will have sticks and tubs, hopefully by the 15th of this month. And we get to do that all over again. So you have to decide how much of that do you want for your family. Y estoy realmente emocionada porque veo que estamos en la misma situación una vez más. Alrededor del 15 de este mes saldrán nuevos productos y te tienes que preguntar, ¿realmente quiero formar parte de esto? ¿Quiero esto para mi familia? Porque creo que es el momento de ese que se espera una subida del mismo estilo. Back to you, Lydia. Ok. Thank you, Karen. Bueno, increíble. Ella es la promotora principal de la experiencia de 6 días. Ya habéis escuchado cómo se multiplicaron los números solamente con esa estrategia. Esas pequeñas acciones diarias se convierte en algo increíble. Bueno, ahora la pregunta es, quiero preguntarle, Jeremías, okay. Estoy aquí. Me gustaría preguntarle cuál ha sido el mayor desafío que ella ha encontrado en el network marketing, ¿no? Porque siempre hablamos de dinero y de cambio de vida y de estilo de vida, y cuando lo decimos parece fácil, y ya nos ha dicho Karen que fácil no es. No lo he dicho yo, ha sido Karen, ¿eh? Fácil no es, pero dentro de que no es fácil, ¿cuál es para ella el mayor desafío que ella encontró o que piensa que bueno, sí, el mayor desafío que ella encontró dentro de la industria cuando comenzó? So yeah, it's definitely amazing how the figures have been multiplied with the 6-day experience. So it's amazing. But as you said before, it's not easy. So there's a question for you. What has been the biggest challenge you've had to face in the network marketing? You know, honestly, at the beginning, it was believing in myself enough to go the extra mile to become unstoppable. Para ser honesta, pues probablemente fue al principio, el poder creer lo suficientemente en mí misma y el hacer el esfuerzo extra y saber que se podía hacer, ¿vale? El creer en mí misma al principio. But when I showed up every single day
then it became part of who I was. And here's what I want you guys to all know. I hear often, what is your why? Your why has to be big. I don't say that, and I'm going to tell you why. So let me make sure I understood that. So some people got their whys in their minds, right? And your answer is why? And my answer is your why can change, but what is your calling? Everybody has a calling on their life. And a why can change, but a calling will never change. You have to follow the calling that the higher power has got a hold of you so that you keep doing it every single day. And when you do, your life will become unstoppable. Entonces, sí, ese era mi gran desafío al principio, pero cuando cada día iba formando parte del equipo y trabajaba, eso formó parte de mí misma, eso me cambió, ¿no? Entonces, mucha gente habla de que debemos pensar en nuestra razón, el por qué lo estamos haciendo, pero ella habla de algo más, es muy importante el llamado, porque nuestras razones pueden cambiar de un mes a otro, de un momento a otro, pero lo que no va a cambiar nunca es el llamado. ¿Qué es lo que te llama a ti sobre todo para trabajar en esto? And one of the most important things, even today, being in the industry 30 years, is the y una de las cosas más importantes, después de estar en el network marketing más de 30 años, you always question yourself. I do, even now, 30 years later, I still question myself. And that's una realidad, and that's okay, you said, right? Una realidad es que siempre te cuestionarás a ti mismo. Y yo me cuestiono a mí misma, incluso hoy en día. Y eso está bien. And it's okay because that means you're always learning. Because when the student is ready, the teacher appears. ¿Y por qué está bien eso de cuestionarte a ti mismo? Pues porque siempre estarás aprendiendo. Una vez que ya dejas de aprender, aparece el profesor, te conviertes en profesor. Pero siempre sigues aprendiendo si tienes esa actitud. Because how many of you have heard the same thing over and over and over again, and you didn't get it? And Porque ¿cuántos de ustedes han escuchado, por ejemplo, la misma cosa una y otra vez, pero realmente no lo han pillado, no lo han comprendido? And then one day, all of a sudden, you got it. Pero de repente, un día, sin esperarlo, lo pilla, lo entiende. And it was the same thing you heard many, many times, but that's why I said, when the student, me and you, when we're ready, the teacher will appear and we will get everything that they told us. Pero era la misma cosa que has estado escuchando una y otra vez, pero de repente un día lo pillas. Entonces, en ese momento es cuando estás listo y es cuando te conviertes en un maestro. And another thing that is the challenge, Lydia said, you know, what challenges me still today, and I'm sure it does you all as well, it's doing the follow-up. Often I find myself thinking, well, I told them what to do and they didn't do it. But that's not reality. Reality is they came here. They didn't come here for Dave Jordan. They came here because of you. And it's your responsibility to teach them, to train them, to love them, to give them the confidence that they need in order to accomplish the same things that you want to accomplish. Y hoy en día, ¿cuál sería el desafío de hoy en día? Y todavía lo es, pues hacer el seguimiento es muy importante, porque ellos, tu equipo, no vinieron a la empresa por Dave Jordan, vinieron aquí por ti.
Y es tu responsabilidad el hecho de ayudarles, apoyarles, amarles y estar allí por ellos, estar ahí por ellos. You are their coach, and never think that people know what to do, because just because you know what to do doesn't mean they know what to do. They need you. They literally need you in order to be successful. But you have to give them the confidence in themselves until they get it on their own. Porque ustedes son sus entrenadores. Ellos les necesitan. No pienses que porque tú lo sepas, ellos lo van a saber también. No, te necesitan a ti para realmente llegar a donde tú has llegado. Make sense? Except. I said, does that make sense? Sorry. ¿Tiene sentido? ¿Se entiende lo que está diciendo? Mucho sentido y mucho valor. Yes, definitely. It definitely makes sense, and it's definitely got a lot of value. It's a lot of worth for all of us. Y eso yo siento mucho eso de cuando escuchas una y otra vez siempre lo mismo, y hay un día que lo comprendes. Wow. And definitely, she really felt that when you listen something over and over again, and then suddenly one day you get it. That's definitely her case, what has happened to her. Thank you. Jeremías, yo podía estar aquí toda la tarde preguntando, pero no quiero ser egoísta. Tengo una sala llena de líderes, 39, pero sí que mis compañeros, pues estoy segura de que le van a querer hacer alguna pregunta o algún comentario. O sea que... So yeah, I could be the whole night here asking questions non-stop, but she doesn't want to be thinking about herself only. She knows there are a lot of leaders right now at the Zoom, so she wants to give them the chance to ask you something or to say something about what you've said. She's going to give them the chance. Okay, great. Un segundo que tengo, lo tengo silenciado, algunos. O sea, Anabel, Pedro, Monse, Nuria, no sé. Yo ahora ya tengo micro. Bueno, ante todo, yo quiero darle las gracias a nuestra gran sponsor por traernos a personas del nivel de Karen Ford para que esté aquí en nuestra casa. So first of all, she wants to thank Lydia, her upline, for giving them the chance to getting to know you, Karen. So she's really thankful for that. Y ahora a Karen no le voy a hacer preguntas, yo le voy a decir que hasta ahora yo la veía una mujer guapa, poderosa, elegante y millonaria. Pero hoy he descubierto una persona generosa, humilde, emotiva y muy inteligente. Con lo cual, yo quiero ser Karen. Karen Ford quiero ser yo. She's saying, and to you, Karen, up until now, she knew you were a very pretty, a very rich, very elegant woman. But today she's discovered that you are also so generous, intelligent, emotional, and so much more. So right now, I want to be, she says, I want to be Karen Ford. Oh, thank you so much. Thank you so much. I learned from every single one of you, trust me. Muchas gracias. Y de verdad que yo aprendo mucho de cada uno de ustedes también. And y'all are going to make me cry again. Me van a hacer llorar una vez más. Thank you. Thank you. Jeremías, que claro, es que no le he presentado. Monse Fábregas, en el próximo evento internacional que hagamos, presencial, Monse Fábregas va a hacerse una fotografía junto a Karen Ford, porque Monse Fábregas es una grandísima líder, lleva casi 4 años aquí en Valentus, España, es una de las personas que lideran España, es una persona muy importante aquí dentro del liderazgo y
y bueno, es una persona que, Karen, tienes que conocer. Yeah, she Tienes que- forgot to introduce you, yeah, and she has to tell you, Montse Fabregas, the lady who's just spoken, she, in the next international meeting, she just have to take a picture with you. She's been a great leader for 4 years here in Spain, so yes, we really appreciate having her here. I will do that. Desde luego, por supuesto, esa foto se la va a hacer. Bueno, ¿quién más tenemos? Nuria Valerdi está en sala, pero pide disculpas porque está muy congestionada, está muy resfriada y no puede poner cámara ni nada, pero que le manda un fuerte abrazo y que le agradece muchísimo que haya participado hoy aquí y que esté aquí con nosotros. ¿El nombre, perdón, otra vez? Nuria Valerdi, doble diamante. Yes, she's talking about Nuria Valerdi now. She's double diamond. And I'm afraid she can't show her face. She's with a flu and she's not in her best state right now, but she definitely sends you hugs and kisses and she thanks you very much for being here. She wanted to say hello to you. Oh, thank you. Hola. Muy bien. Y yo veo a la siguiente líder que tiene preparada el micrófono para hablar. Y quiero, Jeremías, que le digas que, bueno, pues que también es una de las personas, uno de los pilares dentro del liderazgo de España. Ella es Anabel y Pedro. Bueno, ella es Anabel y está Pedro, que después hablará. Bueno, es Anabel Perálvarez. Y bueno, de decirle eso, que le expliques un poquito quién es. All right, we also have one of the great pillars here in Spain, one of the great leaders, Anabel, and also Pedro is with her. And yes, she wanted you to get to know her as well. Bueno, pues buenas noches. Yo después de escuchar a Montse ya que no tengo nada más que decir porque yo también quiero ser Karen Fox. Y bueno, darte las gracias de nuevo, Lidia, pues por traernos a personas como ella, que nos puedan inspirar, que nos pueden emocionar y que incluso casi sin entenderla, mira que me voy a poner a llorar, porque yo no entiendo todo el inglés que me gustaría, pero bueno, yo me he emocionado con ella cuando se está emocionando y bueno, solo quiero daros las gracias porque esto es al final lo que nos mueve, ¿no? Pues los sentimientos y el poder ayudar a cuantas más personas mejor. Ay, Jeremías, lo siento. ¿Me podrás decir algo? Yes, she agrees with Monse as well. She also wants to be you. She wants to be Karen Ford. She wants to thank Lydia for having you here. Thank you for being here, Karen. She gets emotional and thank you for inspiring us in such a way, because even though she doesn't get language, she's been inspired, and that's what we really need, to be inspired like people like you, with people like you. And you know what? I'm the biggest crybaby. ¿Y saben qué? No se preocupen, que yo soy la bebé más llorona de todo. But it doesn't matter. I have listened to you guys' Zooms and I don't understand your language, but I feel your heart. And that's the most important. Y de verdad que aunque no entienda el idioma, yo les he visto en Zooms, y aunque no entienda el idioma, de verdad que siento sus corazones. Y de verdad que eso es lo más importante. Can we get some tissues? ¿Tenemos servilletas por aquí? Bueno, no sé si tenemos a alguien más que quiera participar. Buenas. Aquí estamos, de Anabel y Pedro. Pedro, a ver, no te veo, Pedro. Pero también, pues junto con Anabel, es uno de los pilares dentro del liderazgo de aquí de España. Y bueno, estoy segura que quiere... Pedro is also an important leader, a pillar here in Spain as a leader, and he wants to greet you. Buenas. Primero darle las gracias a Lidia por arrimarnos al liderazgo mundial, y a Karen decirle que sin darse cuenta, con la experiencia de los 6 días, ha podido llegar a cambiar las vidas de muchísimas personas. Que muchas gracias por esa decisión que tomó, porque ha cambiado la estrella de muchas personas. Yeah, he also wants to thank Lydia for
getting us closer to the world leadership which you are part of. And he just wants to thank you because with the 6-day experience, you've definitely, without knowing it, maybe you've changed the lives of people of all over the world. Thank you. Thank you. Gracias. Yo estoy ya por cortarme el cabello también como Karen, ¿verdad? And she's about to have with the same hairstyle as you. She wants to look like you as well. It's crazy. And this hairstyle, you don't know if it was intentional or an accident. You just go with it. Este peinado no sabe si fue un accidente o fue intencional. Simplemente, bueno, ahora es el que tengo y voy a por él. Bueno, pues yo ya para finalizar no quiero robarle mucho tiempo más porque sé que es una mujer, mamá, abuela, esposa. Ay, mirar quién entra ahora. 1 minute. 1 minute. Surprise. She was about to say goodbye, but someone is coming in. Un momento, voy a poner la de confitriona. ¿Quién acaba de llegar a la sala? Creo que a ella no tengo que traducirlo. A ella no le tienes que traducir, digo yo. Exacto. Aileen. A lo mejor no puede hablar. Or maybe she can't talk right now. Aileen. Hola. Hola, Karen. Hola, ¿cómo está? Muy bien. That's all I know. ¿Dónde estás, Aileen? No te veo. A ver. Levanta la mano en la sala. Déjame levantar. Ahora, A ver. ¿cómo le hago aquí para levantar la mano? A ver, Aileen, ¿dónde está? Que yo la tengo que ver. Pues ahí ya te he visto. Pero a ver, te voy a hacer un anclaje para tenerte aquí en sala también. Y tenerte, a ver. Ahora te veo. Ahora estáis aquí todos. Aileen, bueno, ya justo nos íbamos a despedir y te he visto entrar, digo, no nos vamos. Bueno, llegué un poquito tarde, vi tu mensaje un poquito tarde. Bueno, pues hemos tenido una llamada increíble. Nos han dado tips de liderazgo, nos ha explicado quién es Karen Ford, cómo conoció el marketing, bueno, todo increíble. Y bueno, yo sé que tú eres una persona importante también para ella y ella para ti. Entonces, si quieres participar, ya sabes que esta sala es tuya también. No, pues muchas gracias, nomás quería en inglés. Cómo les iba. Oh, okay. She wants me to speak in English. So, as you know, Karen, for me, you are very special because you came in to us at a time where we needed someone like you who also brings a big heart into the company. Thank you, Aileen. Thank you. Ya está diciendo que Karen para ella es muy especial porque además llegó un momento muy especial también en la empresa porque necesitaban a alguien con su corazón, alguien que pusiera su corazón en la empresa. And Karen, I just want to thank you because you gave us something special, you know. Not only did you give us your heart, but you gave us a system that has been a staple in the company. You know, it's been the thing that everybody uses to grow and start up in Valentis. You know what? Thank you, Aileen. And the reason I did it, Dave is our owner, but I look at this company as this is my company too.
And if I could ever share anything to help us as globally, it's not about a person, it's about a company that is on a mission to leave a legacy no matter what. And I am just grateful I get to be part of that. Sí, Aileen también le ha dado las gracias a ella, por supuesto, de introducir el sistema que ha sido como un pilar o algo que ha ayudado a tantas personas, que ha funcionado tan bien. Y bueno, en su respuesta, Karen ha dicho que, aunque sí, la empresa es de Dave, pero ella siente como que la empresa es suya propia, esa es su empresa también y entiende perfectamente que, pues, cuál es la misión de la empresa y es llegar a tantas personas. And lastly, I just want to say thank you for loving us, for loving our Spanish culture, loving our Spanish teams and loving on them and teaching them and helping them also when they needed some help. You're always there for them. So I want to thank you for that, because you don't have to do that, but you do it because you have such an open heart. And I love you very much. And I love you. I'm done. Que también le da muchas gracias, pues especialmente, no solamente por poner su corazón, sino también en especial con todo el equipo del mundo hispano, por haberse entregado tanto sin haber tenido la necesidad o la obligación de hacerlo, sino que simplemente lo ha hecho por cómo es ella, por su corazón, y por eso la ama, la quiere mucho y se lo agradece. Y Karen ya dice, uy, ya estoy terminada, ya estoy acabada, ya no puede más. Bueno, pues gracias Aileen, gracias a todos. Decirle, yo sé que Ángeles tiene ganas de hablar, pero vamos, en el próximo yo sé que se lo vas a poder decir en persona. Quiero darle las gracias a Karen por ser inspiración para tantísimas personas, ser inspiración para todo el equipo de Valentus. Y bueno, por realmente irnos marcando el camino, irnos marcando ese paso a paso, ¿no? Así que muchísimas gracias. So right now, yes, she's about to finish. She just wants to thank you, Karen. Thank you very much for being such an inspiration for so many people, for the team of Valentus, and for leading us on the way. So thank you very much. Thank you for having me on. It's my honor. I'm grateful. Gracias por invitarme y poder estar aquí en esta noche. Ha sido un placer y un honor estar aquí. Y mi pregunta, ¿nos vamos a ver pronto? And just one last question. Are we going to see each other soon? Hopefully, Aileen. Pero Aileen. sí, Hopefully. Stay tuned to June 11. El 11 de junio. Yeah. Pónganse conéctense en la llamada del 11 de junio y ahí van a saber más sobre eventos del futuro. Nos vamos a ver pronto, muy pronto, chicos. Pues muchísimas gracias a todos, toda la sala. Gracias. Gracias, Jeremías. Gracias, Lidia y Jeremías. Thank A you. todos. Thank you. Bye.